con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo? ¿Cómo todos. estás? ¿Qué tal? Oye, bien. Hoy vamos a comenzar haciendo números con dos datos, con dos noticias o con dos titulares que tienen un denominador común, pero pueden ser contradictorias o parecerlo. Una, el Banco de España confirma que la economía española se está frenando. 2. La OCDE mejora sus previsiones y mantiene que España será el país europeo con mayor crecimiento este año. ¿Esto casa o lo he leído mal? ¿Cómo va eso, Santiago? No, esto no es contradictorio en absoluto. Lo que pasa es que las previsiones hay que tomarlas como lo que son. Fotografías tomadas en un momento en base a los datos existentes en ese momento y proyectándolos a un futuro que evidentemente va a cambiar. Voy a poner simplemente un ejemplo que supongo que a muchas personas que nos están oyendo les quedará sorprendidos. El Fondo Monetario Internacional, de cuya valía nadie va a dudar, el 19 de abril del año 2022 dijo que España en el 2024 crecería al 3,1%. ¿Vale? 19 de abril del 2022. Ayer el Banco de España publicó que en el 2024 España crecerá al 1,8%. Bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que, en el caso este concreto que tú has comentado, ¿no? Esto lo que quiere decir es que España cada vez está creciendo menos. En el apartado del déficit, que no sé si llegaremos a hablar de él, el Banco de España lo pinta muy mal, realmente, muy mal. Pero que, como toda Europa está mal, el que más va a crecer dentro de esa situación mala que tiene Europa va a ser España. ¿Me explico? Sí, cuando dices lo del déficit muy mal, aplicaciones prácticas, consecuencias prácticas, ¿qué supone? Aplicaciones prácticas. Mira, España se comprometió con Bruselas que en el 2024 alcanzaría un déficit del 3%, en el 2024. Sí. El Banco de España ayer dijo que, o preveyó, que España tendría un déficit en el 2024 del 3,4%. Y atención ahora, del 4,1% en el 2025. Entonces, esto a efectos prácticos, ¿qué quiere decir? Como el gobierno que sea en España y en toda Europa va a tener que hacer una serie, pero por escrito, de medidas a tomar para encarrilar la situación de deuda y déficit que prácticamente nadie cumple. Esto se va a ver reflejado en una serie de ajustes, digámoslo así, para llegar a esa cifra. Insisto en esto, sea el gobierno que sea, en esto da exactamente igual. Recortes, por ejemplo, en médicos de familia, ¿no? De lo que estábamos hablando. Estábamos hablando antes, claro. No lo sé, Matías. No, ya. O sea, esto dependerá de muchísimas cosas. Dependerá del gobierno, dependerá de la situación, dependerá. Yo, por ejemplo, a mí personalmente, por decir algo, no me extrañaría una subida del IVA. No me extrañaría. No, hay una cosa, el trimestre de frenado de desaceleración que das, que es el actual, julio, agosto, septiembre, es el trimestre del turismo desatado, es decir, solo han creado riqueza los que estaban de vacaciones, es decir, el país está absolutamente paralizado según este criterio. Sí, además, además este año ha pasado una cosa muy curiosa sobre el turismo. Ha aumentado mucho el turismo estadounidense y ha caído el turismo alemán, el francés y el inglés, que son los turistas tradicionales de España, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo que pasa es que el turismo, los números del turismo han cuadrado. ¿Qué es lo que se ha desacelerado claramente? La industria. La industria ha caído mucho. De hecho, se ha publicado el índice PMI, que es el índice de gestores de compra, ha publicado una serie por países, de la evolución de los pedidos esperados en los próximos 3 meses, y en todos los países europeos ha caído el número de pedidos esperados. Entonces, esta es una situación realmente, compleja. Oye, Santiago, y claro, para resistir en la tormenta que parecería que se avecina, ¿qué parte de, responsabilidad es solamente nuestra y qué parte de responsabilidad depende de los demás? Porque claro, si somos los mejores de países que todos van mal, también nuestra economía vive de ellos, ¿no? De los turistas que recibimos, de las exportaciones que hacemos, etcétera.
Evidentemente, o sea, ahora Isaías, has puesto el dedo en el punto, ¿eh? Es decir, hay que tener en cuenta que prácticamente el 65% del comercio que España hace con el exterior lo hace con Europa. 65%, ¿eh? Ahora es posible incluso que sea más. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que tú has dicho, que si los demás no van bien, no digamos que van mal, no van bien o no van lo deseable bien que sería necesario, España se va a ver afectada. No inmediatamente, porque claro, estas cosas se van decalando. A esto, por ejemplo, tenemos que añadir sumar la evolución de la inflación, que no es igual en todos los países. La evolución de los precios de la energía, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué parte depende de nosotros? Pues de nosotros depende una parte, evidentemente depende una parte, pero aquí en una situación como esta, y lo que voy a decir es feo, cada uno mira para sí. Es decir, que los distintos países, cuando las cosas van bien, es decir, todos somos amigos, pero cuando las cosas no van bien, los países miran para sí. Mira, dos titulares que nos subraya hoy nuestro economista de cabecera que traspasan el límite de la economía. Ojo al primero. Las tecnológicas están actualizando sus políticas de privacidad para poder entrenar sus modelos de inteligencia artificial con tus datos, con nuestros datos, Santiago. A ver, ¿está cambiando lo que entendíamos por privacidad o qué pasa aquí? Claramente sí. Es decir, el concepto de privacidad y de estos intimidad... días que estamos hablando del caso de las niñas del Vendralejo... No, esto es otra historia. Vale. Carlas, esto es un tema penal pura y simplemente. No voy por aquí. Es decir... cuando accedes a una web de información o cuando accedes a una web, pongo el ejemplo fácil, o utilizas una herramienta a la cual accedes por internet, etcétera, etcétera, bueno, te piden que des conformidad a una serie de cosas que nadie se lee. Insisto, que nadie se lee. Bueno, resulta que ese tipo de cosas, de exigencias, ojo, que esta herramienta o esta web puede ser gratuita o no, o sea, no depende de la gratuidad actual. Bueno, tiene una serie de límites que, las empresas se han fijado o autofijado precisamente para proteger esa privacidad o esa intimidad, ¿no? Bien, la inteligencia artificial... Y pondré un ejemplo, La inteligencia artificial hay que entrenarla. Es decir, el algoritmo más maravilloso del mundo, más complejo, más sofisticado, etcétera, etcétera, se ha de entrenar. ¿Y cómo se le entrena? Con datos, con información. Con datos. Pondré un ejemplo. Yo mi hobby es la fotografía y utilizo Photoshop. Photoshop ha introducido gratuitamente una serie de herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pide a cambio? Que cuando las uses, des tu opinión. Los usuarios... No. Yo lo hago, o sea, yo la uso y doy mi opinión. Vale. Los usuarios estamos depurando el sistema. Bueno, pues esto tiene una serie de consecuencias en la privacidad, en la intimidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que muchas tecnológicas van a hacer, o se están planteando hacer, es, digamos, disminuir, por decirlo de alguna forma, estos topes o estas líneas rojas en la privacidad, para poder usar más información de la que tú suministras para entrenar y depurar sus sistemas de inteligencia artificial. Bueno. ¿Esto cómo se vende? Diciendo que haciendo esto el sistema será mejor, más eficiente. Bueno, discutible. El segundo titular y el último. El muy contaminante negocio del agua embotellada. ¿Qué hay detrás de esto, Santiago? Bueno, el agua embotellada tiene dos aspectos. Uno que es, digamos, nutricional, en el cual no entro, porque evidentemente no es mi tema, ¿no? Es decir, ¿qué es mejor para la salud, el agua del grifo o el agua embotellada? Bueno, evidentemente los nutricionistas ya se han pronunciado al respecto. No voy a repetir lo que han dicho, pero simplemente apunto que evidentemente el agua embotellada es, pues me parece que son 3.000 veces más cara que el agua del grifo, ¿no? Por vaso, o por unidad. Sí. Pero luego hay otro aspecto que es el tema del envase. Hoy, actualmente, la mayoría, las hay que no, pero la mayoría de las botellas o de los envases de agua mineral, tanto con gas o sin gas, son de plástico. Entonces,
¿Qué pasa cuando se consume este agua? El envase se tira. Imaginemos que se hace bien, que se tira al container de envases. Imaginemos que se hace bien. Lo que pasa es que, no recuerdo ahora el porcentaje, pero si no recuerdo mal, ni siquiera se recicla el 40% de esos containers, porque no hay capacidad de reciclaje. Entonces, yo cuando era pequeño recuerdo que todos los envases de bebidas eran de cristal, de vidrio, perdón. Sí, eran de vidrio. Y los devolvíamos. Y había que devolverlos. Claro. Y si no los devolvías, te los cobraban. Claro. Es verdad que el envase de Coca-Cola no costaba lo mismo, que no tenía el mismo precio que el envase de agua Fombella. Eso es cierto, evidentemente. Pero bueno, las empresas fijaban su precio y a partir de aquí estaba muy claro. Llevabas el envase. Cuando comprabas otra bebida, no te cobraban el envase, no lo llevabas, te lo cobraban. Bien, esto desapareció ya hace bastantes años. Ya. Entonces, desapareció por dos motivos. En primer lugar, porque se vendió como que era más cómodo para el usuario, es decir, el modelo Kleenex, el modelo usa y tira, y por otra parte, porque evidentemente para el fabricante utilizador es mucho más barato. Un envase de cristal hay que recogerlo, hay que llevarlo a la fábrica, hay un porcentaje de roturas, hay que lavarlo, hay que reciclarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Es mucho más barato. Lo que pasa es que, claro... Ahora nos encontramos con... Exacto, claro. Exacto. Bueno, pues tomamos nota, Santiago, y nos convocamos para la próxima semana, ¿de acuerdo?